Buenos días a todos los presentes. Hoy 23 de junio del año 2016, siendo las 11 horas con 44 minutos, nos encontramos reunidos en la sala de audiencias número 1 del Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Torreón, Coahuila, del Circuito Judicial Octavo, para continuar con la audiencia de impugnación de las determinaciones del Ministerio Público dentro del expediente del mismo rubro marcado con el número 1/2016. Solicito a todos los presentes ponerse de pie para recibir al juez. Tomen asiento, por favor. Bien, en la fecha indicada por el auxiliar de sala se reapertura la presente audiencia. Auxiliar de sala, ¿ya estamos en condiciones de dar inicio a la audiencia? Así es, su señoría. Bien, pregunto si se encuentran medios de comunicación presentes de cuenta, por favor. Ninguno, señoría. Bien, para efectos de publicidad y registro, voy a pedir a las partes se identifiquen. Ministerio Público, primero, por favor. Muchas gracias, señoría. Buenos días. Buenos días. Licenciado Lucas Espinosa Castro, fiscal en jefe de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, Durango, con datos y forma de notificación ya debidamente registrados en la administración de esta sala, su señoría. ¿Quién lo acompaña? El licenciado Ulises Gutiérrez Rodríguez, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de Atención y Determinación de la Unidad de Investigación y Litigación, con datos de registro y de notificación ya debidamente proporcionados. Me dijo Ulises Gutiérrez, su segundo. Rodríguez. Rodríguez. Bien, por parte de la víctima y ofendido que comparece, ¿me da su nombre, por favor, señor? Sí, mi nombre es Manuel Gerardo Benítez Saludado. Manuel Gerardo Benítez Saludado. Bien, señor Manuel Gerardo, le informo que dentro de los derechos que le asisten a usted de conformidad con la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Civiles es que, dado que hasta este momento usted tiene el carácter de víctima o ofendido, es a contar con un representante legal. En ese sentido, le pregunto si usted cuenta con algún representante o un asesor jurídico que lo asista en esta audiencia. Sí, así es. ¿Es la persona que se encuentra a su lado? Sí, señor. ¿Se puede identificar, por favor? Sí, buenos días, su señoría. Buenos días. Licenciado Sigfrido Solorio García, adscrito a la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Sigfrido? Sigfrido Solorio García. Bien, señor Sigfrido Solorio García, ¿acepta usted el cargo que le ha sido conferido por el señor Manuel Gerardo Benítez Saludado? Sí, su señoría. ¿Acepta y protesta ejercer fiel y lealmente el desempeño de la encomienda que se le ha dado? Sí, su señoría. Bien. Pregunto al Ministerio Público, dado que advierto que no fue citado alguna persona con el carácter de imputada, pregunto si tienen identificada alguna persona en la investigación. ¿No tienen identificada alguna persona? No, su señoría, no hay ninguna identificación. Bien, señor Manuel Gerardo, también de los derechos que le asisten de conformidad con el artículo 20 constitucional, 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que previamente a esta audiencia tenga usted conocimiento de cuáles son sus derechos. Le pregunto, ¿tiene usted conocimiento de cuáles son sus derechos o se los han hecho saber previamente? Sí, su señoría. Bien, en ese sentido, señor Manuel Gerardo, también le informo que dentro de sus derechos, le recuerdo que dentro de sus derechos está en que se respete su derecho a la intimidad, es decir, que sus datos personales no se hagan públicos en la audiencia. En ese sentido, y con la finalidad de respetar ese derecho, tiene usted ese derecho a que no se hagan públicos sus datos, salvo que usted autorice que se hagan de manera pública. En ese sentido, le pregunto, ¿desea que sus datos se manejen de manera reservada o bien autorice que se hagan de manera pública? Autorizo que sean de manera pública.
Bien, tomando en consideración estas circunstancias y dado que así fue autorizado por el señor Manuel Gerardo Benítez Saludado, sus datos personales pueden manejarse de manera pública en la presente audiencia. Bien, a efecto de observar también un debido proceso en su favor, le voy a hacer una serie de preguntas que pido, por favor, me las conteste, señor Manuel Gerardo. ¿Tiene usted alguna nacionalidad distinta a la mexicana? No, señor. ¿Habla y comprende completamente el idioma español? Sí, señor. ¿Tiene usted alguna discapacidad que le impida ver o escuchar lo que se dice en esta audiencia? No, señor. ¿Pertenece a algún grupo étnico o indígena? No, señor. Bien, tomando en consideración lo anterior, les informo a los intervinientes que la presente audiencia está siendo videograbada. En ese sentido, por favor, cuando vayan a intervenir en la misma, pido que se acerquen al micrófono para que quede debidamente registrado el audio. Bien, tomando en consideración de que la presente audiencia fue a solicitud del señor Manuel Gerardo Benítez Saludado, en su carácter de víctima, sobre el acuerdo de abstención de investigar por parte del Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación FED/GZP/275/2016. En ese sentido, de conformidad con lo que dispone el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se cede el uso de la voz, ya sea que el señor Manuel Gerardo Benítez Saludado, por su propia voz o bien por conducto de su representante, haga las manifestaciones que tenga que hacer en torno a esa determinación a efecto de suscitar el debate sobre el particular. Abogado. Sí, buenos días otra vez, su señoría. Buenos días. El motivo aquí de nuestra presencia es para estar presente, asistir al ciudadano Gerardo Manuel Benítez Saludado, de conformidad al artículo referido 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en relación al acuerdo de abstención de investigar de fecha 1 de junio de 2016, emitido por el licenciado Ulises Gutiérrez Rodríguez, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa de Atención y Determinación de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. En virtud de que el ciudadano Gerardo Manuel Benítez Saludado señala que al emitir la determinación impugnada, el fiscal federal omitió valorar el dato de prueba consistente en la documental pública emitida por el subdirector administrativo de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Por lo que en concordancia a la Ley General de Víctimas, de la que se desprende el principio de buena fe, en la que las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas, así como su derecho de ser efectivamente escuchadas por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación, y antes de que la autoridad se pronuncie, y de expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes, ya que éstas en su caso sean consideradas en las decisiones que afecten a sus intereses. Por tal motivo, su señoría, y de conformidad de lo plasmado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, concerniente al principio de honradez y lealtad, y apegado al derecho de la víctima a intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su asesor jurídico, solicito a su señoría se le dé uso de la voz al ciudadano Gerardo Manuel Benítez Saludado para que manifieste lo que a su consideración convenga. Bien, tomando en consideración de que el derecho de alegar o intervenir en el proceso puede ser de forma material, es decir, por la propia víctima ofendida o a través de su representante legal, tomando en consideración la solicitud hecha por el abogado, le cedo el uso de la voz al señor Manuel Gerardo Benítez Saludado para efecto de que manifieste lo que tenga que decir en torno a la determinación impugnada, en este caso la del representante social. Le escucho, señor Manuel Gerardo. Muchas gracias, señoría. Quisiera dar un marco de referencia, empezar dando un marco de referencia respecto de cómo nos lleva a esta situación. Soy derechohabiente del ISSSTE y se me niega el acceso al estacionamiento público
entonces tengo que acudir frecuentemente por razones de edad y las enfermedades propias de la edad. Entonces solicito vía escrito en ejercicio del derecho de petición a la administradora y me funde y motive la razón de que me impide el ingreso. Al no darme contestación, recurro al amparo indirecto, lo cual me es concedido, y en ejecutoria emite ella el documento que, pues en este caso fue omitido su consideración por el Ministerio Público Federal. Es el oficio número 056/2016 que emite el día 3 de mayo de 2016 la secretaria o secretario administrativo de la Clínica Hospital del ISSSTE en Gómez Palacio, Durango. ¿Tiene el nombre de esta persona? Sí. Aquí lo tengo. Sí, gracias. Sí. Es licenciada en Administración Carla Alejandra Varela Pérez, subdirectora administrativa de la Clínica Hospital del ISSSTE en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Carla Alejandra Varela Pérez. Varela Pérez, es correcto. Continúe, por favor. En este tenor presento denuncia de hechos ante la Fiscalía, Vicefiscalía Zona 1 en Gómez Palacio, considerando que el artículo 241 del Código Penal del Estado señala como delito el impedir el uso de instalaciones públicas de uso común. Anexo a la denuncia de hechos, presento el dato de prueba en original y lo acredito en el escrito, en el capítulo de hechos específicamente, y 3 documentales más, a efecto de acreditar mi personalidad, mi tarjeta de citas, la cita en la que acudí y el diagnóstico que da en ese día el médico especialista. Muy bien. Por razón de fuero, considera la Vicefiscalía turnar a PGR, al fiscal federal, el cual admite, y acudo a ratificar todos y cada uno del contenido de mi denuncia de hechos. Ya él ubica los datos denunciados, los hechos denunciados en el tipo penal que considera. Resuelve y me notifica precisamente el acuerdo de abstenerse de investigación, abstención de investigación, el cual de la simple lectura se desprende que no analizó los datos de prueba que anexos corrían en la denuncia de hechos. Es el punto nodal que me motiva precisamente a solicitar esta audiencia, dado que considero que es una violación constitucional fuerte a mis derechos humanos, en el sentido de que no me están tomando en cuenta un dato importante y aún me lo hace saber en la lectura de mis derechos del artículo 20, fracción C, en el apartado 2, habla de coadyuvar con el Ministerio Público, que se le reciban todos los datos y elementos de prueba con los que cuenta tanto en la investigación como en el proceso, que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio, a interponer los recursos en los términos. El último párrafo señala, cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de alguna diligencia, deberá motivar y fundar. Muy bien, le firmo de que me entero de mis derechos, pero veo que en la realidad pues no los consideró, no los toma en cuenta. Si bien podía haberlos desechado, podía por impertinentes, por la razón que fuera y guste, creo que lo peor que se puede dar es que los omita. Son omitidos, transcribe la primera parte de la denuncia de hechos, pero se limita en la
en el capítulo de hechos de mi denuncia, en la parte final es donde señalo, anexo en original al presente escrito de hechos de fecha 03 de mayo de 2016, que emite de la antes referida institución pública hospitalaria, ISSSTE de Gómez Palacio Durango, documento público que ofrezco como medio de prueba a mi favor, que demuestra la existencia de hechos reclamados y que se encuentran previstos en el Código Penal del Estado de Durango. Hasta en ese momento lo ubicaba yo en el Código Penal del Estado de Durango. Pero, insisto, como ya lo dije, la motivación para mí es el hecho de que no me consideren en lo más mínimo los datos de prueba que aporto, dado que es un derecho constitucional, incluso convencional, respecto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, pues al resolver la autoridad que aquí comparece, Ministerio Público Federal, pues veo que no fue exhaustiva en su estudio respecto de la denuncia de hechos que se le presenta y más aún no funda ni motiva por qué no me acepta esos datos de prueba o por qué se limita a solo la primera parte del punto 1 del capítulo de hechos de mi denuncia de hechos, que es en lo que gira el documento que me hace llegar, acuerdo de abstención de investigación. A grandes rasgos sería esto. Cabe aclarar que es la primera vez que comparezco en este nuevo sistema penal acusatorio. Soy licenciado en Derecho y estoy explorando este sistema penal acusatorio, pero creo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene bastante tiempo, es básico. Sus reformas ahora en materia de derechos humanos deben de ser consideradas por todos, absolutamente, tanto ciudadanos como autoridades, y es el eje para el cambio que se requiere urgentemente en este país, el debido proceso, el respeto a los derechos humanos y al debido proceso. No sé si tenga algunas imprecisiones. Bien, no. Dado que le asuste el carácter de víctima y ofendido, tomo en cuenta sus manifestaciones. Ahora, en este momento, voy a ceder el uso de la voz a la gente del Ministerio Público a efecto de que se haga cargo de las manifestaciones realizadas por la víctima y su asesor. En ese sentido, pediría al Ministerio Público que se centrara en expresar en principio los razonamientos, dado que tomo en consideración lo expuesto por el señor Manuel Gerardo Benítez Saludado, en cuanto a que refiere que la determinación que se le fue notificada en el sentido de la abstención por parte del Ministerio Público de investigar, le pediría por favor que en principio me hiciera una breve referencia de las consideraciones emitidas en esa determinación, a efecto de en principio valorar esas circunstancias, sin perjuicio de que pueda hacer las manifestaciones que estime pertinentes en torno a la postura de la víctima o ofendido en este caso. Por favor, Ministerio Público, si alguien se va a hacer cargo de eso, por favor. Gracias, señoría. Esta representación social manifiesta que, en efecto, existe una determinación de abstención de investigar por parte de esta representación social, en la cual se tomaron en consideración los siguientes datos. La determinación fue fundada en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta nos determina que la facultad que tiene el Ministerio Público para abstenerse de investigar en dos supuestos diversos. Nos dice que cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no fueran constitutivos de delito, o cuando de los antecedentes o datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta representación social toma en consideración el primer punto del artículo 253, la primera hipótesis, esto es, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no fueran constitutivos de delito. Esta representación social, en pleno acatamiento y en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 253, consideró que el acto o el hecho que estaba reclamando, en este caso la ahora víctima o ofendido, no era constitutivo de delito.
No era constitutivo de delito al momento de que se hace un estudio de la normatividad principalmente el Código Penal Federal, los hechos que nos establecen, y no se encuentra la conducta de la cual se duele, en este caso el denunciante, no cuadra en ninguna de las hipótesis que establecen todos los tipos penales en el Código Penal Federal o en cualquier ley secundaria. Tomamos en consideración, su señoría, que los datos de prueba deben de ser tomados para, en un momento, la acreditación del tipo penal o para la acreditación de una responsabilidad. Pero si estamos hablando, en este caso, que nos estamos absteniendo de investigar porque el hecho por el cual motivó en un momento dado el actuar del Ministerio Público no es constitutivo de delito, no podríamos entrar a un análisis como tal. Así lo expresamos nosotros en la determinación de no ejercicio al resolver, cuando hacemos una explicación dentro de la abstención de investigación, establecemos que conforme al artículo 253, la ley faculta al Ministerio Público para abstenerse de investigar en los dos supuestos que se han manejado, y así están explícitos en la determinación tomada en el área de atención y determinación inmediata de la unidad. El Ministerio Público, en ejercicio de esas funciones, especifica el hecho por el cual el señor está compareciendo. De hecho, cuando se recibe la incompetencia por parte de la Fiscalía, a nosotros, al advertir que notábamos ciertas imprecisiones, se tuvo la necesidad de hacer comparecer al denunciante, se le leyeron sus derechos que como víctima le asisten y se tomó la declaración del señor. El hecho fundamental, y ya lo explicó fielmente cómo se llama el denunciante, es que él acude ante la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Gómez Palacio y le es impedido el acceso a través del cual presenta él un escrito con fundamento en el artículo 8º constitucional, y a través del juicio de amparo, como lo he explicado, obtiene una resolución por parte de la administradora. La administradora le hace la indicación de que no le puede permitir el acceso en virtud de que el lugar está destinado para trabajadores y empleados del instituto, que dadas las urgencias que pudieran existir, y la atención que deben de brindar se requería en un momento dado. Esa fue la contestación. Nosotros, ¿por qué no la tomamos en consideración o por qué no la revertimos ahí en la abstención de investigación? Porque se sostiene, su señoría, nosotros, para hablar de los datos de prueba, estaríamos tratando de acreditar un tipo penal que, una vez analizado el Código Penal, no existe completamente. Nosotros sabemos que para que nosotros una conducta la podamos traer ante la presencia de ustedes y buscar una responsabilidad, tendríamos que considerar que una conducta sea típica, antijurídica y culpable. Si tenemos la conducta a través de la cual hubo un impedimento, nosotros no desacreditamos en un momento dado los datos. Que el señor es derechohabiente del ISSSTE, no lo dejó acreditado. Que hubo un impedimento para que el señor ingresara, la documental pública está agregada. Sin embargo, nosotros entramos al estudio directamente del tipo penal y tratamos en un momento dado de que la conducta fuera cuadrada dentro de un tipo penal, y así se lo dijimos al señor en la abstención de investigación. Dijimos, ¿sabes qué? Conforme al 253 tenemos nosotros dos hipótesis a través de las cuales podemos ejercer la facultad que nos ejerce el 253 como una exclusión de investigación. En este caso, la conducta no cuadra dentro de ningún tipo penal. Sabemos que podría cuadrar en un tipo penal del Código del Estado. Sin embargo, nosotros, por los principios que nos rigen dentro del sistema penal, sabemos que la conducta debe de ser típica como primer requisito para poder estar hablando de un delito. No lo tenemos. Y eso se lo expresamos nosotros en la abstención de investigación. No es que no hayamos analizado en un momento dado, como dice la víctima, que no hayamos analizado sus datos de prueba. Sabemos que los datos de prueba que él nos debe de proporcionar, y conforme a las facultades y los derechos que le consagra el 20 constitucional, es para que nos coadyuve en un momento dado para la integración de una carpeta de investigación. Sin embargo, si desde el principio nosotros advertimos que el tipo penal o que la conducta de cual él está reprochando
no cuadra dentro de ningún tipo penal, tenemos el impedimento para integrar una conducta que al final de cuentas la haya considerado como atípica a nivel federal. Esos fueron los razonamientos que fueron vertidos dentro de la abstención de investigación. Así fue asentado por parte del Ministerio Público y de su servidor al momento de hacer un análisis. Así se especificó en los resolutivos. En el resolutivo segundo, el Ministerio Público actuante, integrador de la carpeta de investigación, me informa de la determinación que ha tomado para a través del cumplimiento de una minuta de trabajo que existe dentro de la Procuraduría General de la República, sea firmada por el fiscal en jefe, su servidor, para que lleve un visto bueno. La determinación, una vez que fue firmada por parte tanto del MP actuante como de su servidor, fue debidamente notificada a la víctima. Esos son los motivos que principalmente orillaron a nosotros la abstención de investigación. Al momento de encontrar que la conducta del cual él se duele y de la cual explícitamente nos la dijo a nosotros en la comparecencia que llevamos en el mes pasado, él nos manifiesta que no le fue permitido el acceso al estacionamiento del instituto. No cuadra dentro de ningún tipo penal y eso fue lo que se especificó directamente en la abstención de investigación. Le fundamos en el artículo 253 y en los demás artículos relativos al actuar del Ministerio Público y en la obligación que tiene. El 21, el 102 constitucional principalmente, 253 y el 131, que son las facultades del Ministerio Público para hacer las resoluciones. Sería todo, su señoría. Bien, del Ministerio Público, nada más para tener claro la situación esta. ¿Usted en la determinación partieron del análisis de algún tipo que se acercara a la conducta denunciada, al margen de que se haga el análisis en cuanto a elementos, a otras circunstancias, pero ¿se hizo algún acercamiento o algún tipo penal? Así es. Tomando en consideración de que la víctima hizo referencia a un delito de abuso de autoridad. De abuso de autoridad, exactamente. Así es. Nosotros por sistema, el sistema en el cual nos incorporamos nosotros al sistema acusatorio, nos impide en un momento dado que la apertura de una carpeta de investigación no la hacemos con un delito en especial. Creemos que por falla de sistema, al final de cuentas, si estamos hablando de una abstención de investigación porque la conducta no constituye delito, no podríamos estarlo cuadrando dentro de algún tipo penal. Sin embargo, dadas las consideraciones y las manifestaciones que nos vertían inicialmente en la incompetencia, podríamos advertir nosotros que la conducta era cometida por un servidor público en ejercicio de funciones, en este caso la subadministradora, de ahí del nosocomio. Entonces optamos por el abuso de autoridad. No lo desmembramos como tal porque sabíamos que al final de cuentas no era un delito como tal, la conducta no nos tipificaba. Sí le pusimos nosotros que era constitutiva del delito de abuso de autoridad, pero fue por eso, esa fue la causa que nos orilló a nosotros al principio tipificarla como un delito de abuso de autoridad. Esa fue la razón, pero nosotros no estábamos desde el inicio diciendo, sabes que teníamos los elementos para constituirla. 253 nos permitía a nosotros no dar un ejercicio inmediato. Sabemos que con la aplicación del Código Nacional se mete la figura de la abstención de investigación como un no ejercicio de facto, o sea, un no ejercicio, nosotros analizando la conducta inmediatamente, si podíamos advertir una prescripción o que el hecho no constituyera delito, en ejercicio de esa facultad podríamos hacerlo. Le comento, o sea, dada la complejidad o la simplicidad en un momento dado del sistema, nos obligaba a que metiéramos un delito en especial. No podíamos meter otro delito que no fuera relacionado, un poco encaminado con lo que el señor nos estuviera manifestando o nos pudiera manifestar. Sin embargo, optamos por la resolución o la determinación que se tomó, porque se nos hace innecesario en un momento dado continuar con una investigación que no nos va a llevar a nada. Esa fue la determinación, su señor. Otra duda del Ministerio Público en torno a la documental que hace referencia a la víctima, que es el oficio 056 diagonal 2016, asignado por Carla Alejandra Varela Pérez. Le pregunto, ya usted hizo referencia a que ese contenido fue que, digamos que la negativa expresa de permitirle el acceso
al estacionamiento del nosocomio fue porque estaba destinado para trabajadores o empleados. ¿Es correcto eso, verdad? ¿Así fue usted, eso fue lo que usted refirió? Así es, su señoría. Si hay algo que resalte de ese documento, algún fundamento, alguna otra circunstancia en que se haya basado, algún reglamento en que se haya basado la administradora para emitir esa determinación. No, como aclaración, señoría, por cuestiones de saneamiento, el oficio es el 053. Lo dijo la víctima. Este fue dictado por la subdirectora administrativa de la clínica en acatamiento o en cumplimiento a una resolución de amparo. Sin embargo, nosotros no advertimos ninguna disposición a la que ella haga referencia sobre cuál fue la fundamentación que haya tomado para. Nosotros no quisimos trastocar en un momento dado la resolución. ¿Por qué? Porque sabemos que indirectamente al momento de estar en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, nosotros somos una autoridad ajena, ¿cómo se llama?, a la resolución, porque ya estaríamos hablando que está en ejecución de sentencia. Entonces nosotros no podríamos decir si la resolución está fundada o motivada, porque consideramos que es una determinación jurisdiccional. Nosotros lo que sostenemos en un momento dado es que ese dato de prueba sirve para acreditación del tipo penal y serviría para la acreditación o de la responsabilidad. Nosotros damos por cierto que el señor es derechohabiente y que se le impidió el acceso a. Nosotros trastocamos en un momento dado y decimos que esa conducta, la cual le damos un carácter de cierto, no es constitutivo de delito. Por eso es que nosotros no hacemos ninguna referencia a los datos de prueba proporcionados por el señor, porque los damos por cierto. O sea, nosotros decimos, ¿sabes qué? Sí, el señor es derechohabiente, sí, el señor fue impedido de ingresar al estacionamiento por una determinación. Sin embargo, esa determinación o ese hecho en específico no es constitutivo de delito. Bien. Por último, le voy a hacer el uso de la voz a la víctima ofendida, ya sea por conducto ejerza una defensa material o por conducto de su uso jurídico, para que, si es su deseo, ocuparse de las manifestaciones del Ministerio Público. Una cosa por mi parte, su señoría, en relación al catálogo del delito de abuso de autoridad en su fracción tercera, en su artículo 215, que menciona que cuando un servidor público niegue o retarde el servicio a un particular del cual esté obligado a otorgarle, eso es lo que menciona la fracción tercera del artículo 215, y al no conocerse con certeza si el estacionamiento por parte del personal del ISSSTE está obligado o no a otorgarle el estacionamiento al ciudadano Gerardo Manuel Benítez, considero yo, señoría, que es indispensable conocer la respuesta por parte del Instituto de Seguridad del Estado en relación a que si es obligación o no otorgarles el estacionamiento a los particulares, en relación al artículo de abuso de autoridad en su fracción tercera, en cual lo catalogaron. ¿Quiere usted hacer referencia al contenido de ese artículo, del oficio, de la respuesta que le dieron? Eso es lo que usted se está refiriendo, sí. ¿No? No, o sea que el oficio que le contesta el personal del ISSSTE le menciona que no le pueden proporcionar el estacionamiento al señor. ¿Por qué? Porque se lo otorgan a doctores, a personal administrativo de dicho instituto. Mas, sin embargo, no hay un sustento jurídico en cual se manifieste el por qué está designado ese estacionamiento para el personal médico. Es lo que nos gustaría conocer únicamente, que manifieste por parte del Instituto de Seguro Social, del ISSSTE, si están obligados a otorgar el estacionamiento a los particulares o no. Me dijo que en el tipo penal que se basa usted es en el artículo 215, fracción tercera, ¿es correcto? Así es, así lo tipificaron, su señoría. Bien, Ministerio Público, ¿algo que decir únicamente en cuanto a esto último que ha dicho el promovente? Sí, señoría. Creo que las resoluciones que deben de existir
debe de ser bajo las máximas de la experiencia que cuenta su señoría. Sabemos que el ISSSTE, la función principal es la prestación de un servicio médico. O sea, sería complicado hablar en un momento dado que pudiéramos entrar nosotros a las instalaciones y yo, porque quiera tomar una declaración dentro de las instalaciones del ISSSTE, le pida al director del nosocomio que deje de ejercer sus funciones para que me deje trabajar a mí en un momento dado, ¿no? Yo creo que debemos de enfocarnos directamente cuál es el servicio primordial que están prestando cada una de las instituciones. En el caso particular, el ISSSTE presta un servicio público de salud. Estaríamos hablando en otro supuesto si no hubieran querido prestarle un servicio público a él, si hubieran negado ellos a través de urgencias en un momento dado una persona que no, ¿sabes qué? Tú no eres derechohabiente, no te puedo prestar ese servicio. Yo creo que ahí estaríamos hablando de la aplicación para el ISSSTE del artículo 215, pero creo que el estacionamiento no es un servicio como tal que pueda prestar el ISSSTE. Las funciones del ISSSTE son completamente diversas a lo que estamos manifestando aquí dentro de la audiencia, señoría. Sería todo. Bien, tomando en consideración de que ya se le ha dado la oportunidad a las partes de pronunciarse sobre ese particular, salvo que tenga último algo que decir, nada más, pero únicamente lo que ya ha hecho el Ministerio Público, por favor. Si es algo en torno a eso, por favor le voy a dar la oportunidad de que se exprese. Sí, nada más para el efecto de aclarar, como ya señalé, por razones de mi edad tengo que acudir periódicamente. Entonces, al negarme el estacionamiento, el acceso al estacionamiento, tengo que buscar 2, 3 cuadras en distancia. Padezco del corazón, tomo medicamento en ese sentido. Entonces, parte del servicio es ese, de tener un estacionamiento donde pueda quedar uno cerca de la institución, o sea, la institución no se refiere, como lo dice la administradora, para casos urgentes. Es inexacto, definitivamente. Solo hay un médico urgenciólogo para urgencias, que es el que salva vidas. Hay 2 médicos de atención externa para consulta familiar, vamos. Hay especialistas que se programan muy bien, pero en el estacionamiento encontramos taxis, encontramos autos de UNAPAFA, encontramos etcétera. Y mientras que los derechohabientes tenemos que andar buscando a 3 cuadras, con problema cardíaco, con problemas de movilidad, con los problemas que quiere usted, porque sin fundamento de ley ellos tomaron, así por sus propios derechos, este estacionamiento es de nosotros y punto, estamos para salvar vidas. Espérame, y si se infartó desde que se estacionó a 3 cuadras, porque no alcanzó a llegar al servicio que se le otorga, que es el médico, es el prioritario. Creo yo que se debe concebir el servicio del ISSSTE, de los trabajadores del Estado, de una manera global, más aún cuando ya se elaboró. Yo, por mi edad, ya soy jubilado de la institución, estoy en trámite de mi jubilación, precisamente. Entonces yo ya aporté, y ahorita estoy en una edad en donde no puedo ya correr, no puedo ya desempeñarme como me desempeñé en otras épocas cuando presté el servicio al Estado mexicano. Entonces creo yo que lo menos que pueden hacer es presentar una franja cercana de cajones azules para personas con capacidades diferentes que no lo tienen. Y veo que, pues, contrario a los derechohabientes, ingresan vehículos de todo tipo que no creo que tengan las mismas necesidades. Ahora, es un estacionamiento de 70 automóviles aproximadamente, algunos 150 o 200 metros cuadrados. Es un estacionamiento de grandes dimensiones y cuenta con un segundo estacionamiento. Estas instalaciones, ya que están juntas, la Clínica Hospital de Lerdo con la Clínica Hospital de Lerdo, es ahí un estacionamiento, y la Clínica de Lerdo tiene un estacionamiento también
muy amplio y reserva territorial todavía para expandirse. Entonces, las limitaciones, creo yo que lo que más afecta es que no estén fundadas ni motivadas, y en un Estado de Derecho debe de prevalecer el que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite y no tomarlo por su propia decisión y limitar las prestaciones que por ley está obligado a otorgar. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Bien, una vez que he escuchado, estimo yo que lo suficiente para poder resolver sobre la impugnación que hace el señor Manuel Gerardo Benítez Saludado. Sin embargo, tomando en consideración de que quiero emitir una resolución de manera congruente con todos los aspectos que fueron planteados aquí en esta audiencia, voy a ordenar un breve receso, nada más a efecto de ordenar los datos y poderme pronunciar en consecuencia. En ese sentido, voy a ordenar un receso de aproximadamente 20 minutos, entonces tomando en consideración que son las 12 horas con 23 minutos, convoco a las partes para que a las 12 horas con 45 minutos comparezcan aquí a esta audiencia a efecto de escuchar el pronunciamiento correspondiente. En ese sentido se ordena el receso mencionado. Todos de pie, por favor.